Saludos cordiales. El día de hoy vamos a revisar la estructura de las referencias de acuerdo a norma APA, edición séptima. Cabe mencionar que todos los ejemplos y toda la teoría existente con relación a referencias se ha tomado del documento original de norma APA. En este sentido, lo que vamos a hacer acá es facilitar para que las personas que lo deseen usar lo hagan de la mejor manera. Iniciamos con la presentación. La fuente, como ya habíamos indicado, norma APA, edición séptima. Siempre es necesario un poco de teoría. La lista de referencias al final del documento, según APA, proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada en el texto. Todas las obras que usted haya puesto en el marco teórico o en el marco conceptual deben ser referenciadas al final del documento. APA dice claramente, elija las referencias con criterio e incluya solo los trabajos que haya utilizado en la investigación y preparación de su trabajo. Aquí estamos hablando entonces clarito de lo que es referencias. No estamos haciendo relación a otro término similar que se llama bibliografía. Existe una diferencia fundamental entre lo que es bibliografía y lo que es referencia. La bibliografía, de acuerdo a APA, es toda la documentación existente que usted haya utilizado, sea que conste en citas o sea que no conste en citas. Las referencias solamente incluye entonces a los trabajos que usted haya utilizado para la preparación de su trabajo. Y estos generalmente están en el marco teórico. Digo generalmente porque también usted lo puede poner en cualquier otro lado para poder tener evidencia científica. Existen 4 elementos de una referencia que debe tomar en cuenta todo investigador. 1, el autor. No hay referencia sin autor. E incluso los 4 elementos que vamos a dar el día de hoy son aquellos que nos permiten determinar y seleccionar documentos confiables que pueden ser utilizados. Entonces, el primero es el autor. Aquel responsable de la escritura de ese documento, de esa obra, de ese artículo científico, de esa revista, ¿sí? Aquella persona que se hace responsable de todo lo que está escrito ahí. Número 2, la fecha. ¿Cuándo se publicó esta obra? Dice APA. La fecha nos permite evidenciar, verificar la actualidad del documento. Nos permite verificar la actualidad de la cita que usted puso en el marco teórico, en el marco referencial. Esta fecha permite valorar de alguna manera en qué medida los datos que usted expone en su investigación son actualizados. Número 3, el título. ¿Cómo se llama esta obra? En la actualidad nosotros tenemos en el Google cualquier cantidad de información que no tienen títulos. Pero también APA nos dice, ojo, la referencia debe tener un título. Y ese título debe permitirme también seleccionar la obra. Y debe permitirme hacer una referencia concreta. Y el número 4 de estos elementos es la fuente. ¿Dónde puedo recuperar esta obra? ¿Sí? Aquí en la fuente aparece, por ejemplo, el editorial para el caso de documentos impresos, para el caso de documentos electrónicos aparece el DOI o aparece la dirección electrónica o el link como le conocemos la mayoría de personas. Vamos a ir especificando cada una de ellas. El autor. Existen varios tipos de autores, ¿sí? El primero puede llamarse individual. Norma APA considera un tipo de autor a un individuo, una persona que ha escrito un determinado documento.
Número 2, hay autores de varias personas. Hay documentos que escriben varias personas. Siguiente, hay autores corporativos que corresponden a grupos, instituciones, organismos gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones, ¿sí? Y también existe una combinación de personas y grupos. Existe una combinación de personas y grupos. Entonces, aquí nosotros tenemos los tipos de autores que usted puede encontrar. Esos autores que usted tendrá que buscarle inmediatamente para verificar quién es el responsable de lo que escribió, quién es el responsable de esa cita que usted pone en su marco teórico. Solamente ahí entonces nosotros tendríamos la primera parte, el primer elemento, que es el autor, como venimos mencionando. Segundo elemento que habíamos mencionado, la fecha. Hay casos en que los documentos tienen el año solamente. 1994, 2019, 2020, 2021. Pero también hay documentos que tienen una fecha exacta, es decir, año, mes y día. Ya. Hay documentos, por ejemplo, una revista que tiene año, mes y día que hay que tomarle en cuenta para saber la actualidad de ese documento. Y hay otros que tiene año y mes. Entonces hay que percatarnos qué mismo es lo que nos está evidenciando ese documento. Y de acuerdo a eso nosotros debemos tomarle para nuestra referencia. En otros países se estila el año y la estación. Por ejemplo, verano del 2020, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo de otros países. Pero también hay documentos que tienen rangos de fechas. Por ejemplo, un censo de población de vivienda. El documento del censo de población de vivienda, generalmente en nuestro país, el Ecuador, tiene una década. Ahí hay un rango, digamos del 2000 al 2010, por citar un rango, nada más. Y también hay documentos sin fechas. Pero aquí yo quiero hacer una acotación y una sugerencia, si me permite. Documentos sin fechas es mejor no utilizarle en el caso de que usted no tenga la experticia del caso, como para discriminar si el documento es válido o no válido, si el documento es actual o no actual. Se sugiere, por lo tanto, para bachilleratos, evitar documentos que no tengan fecha. Entonces, aquí nosotros podemos mencionar claramente y sugerirles que a nivel de bachillerato no se pongan documentos que no tengan fecha. Cuando las personas han llegado a un alto nivel de abstracción, a un alto nivel de profesionalismo, por obvias razones, ponen ya documentos que no tienen fecha, pero porque existe la habilidad y la capacidad de abstracción de saber que el documento es bueno y que le sirve. Esa acotación quería hacer porque es necesaria. Siguiente elemento, que es el número 3, el título. APA nos dice, escribe el título que aparece en la portada. Un libro tiene el título en la portada. Un artículo científico tiene el título al inicio. Una revista tiene el título en la entrada. Y un artículo tiene al inicio de su escrito. No existe, dicen los especialistas, no existe una buena referencia sin que ésta tenga título. Pero también hay una opción cuando no hay título. Ya vamos a ver un ejemplo. Y aquí dice claramente, si no tiene título, incluya en su lugar una descripción de la obra entre corchetes. ¿Qué significa eso? Significa que hay que leer todo el documento que no tiene título, sacar una breve síntesis y ponerla entre corchetes, en no más de 2 líneas. Y ese sería un trabajo extra que tenemos que desarrollarlo. ¿Sí? Entonces se sugiere también
encontrar y referenciar documentos que tengan título. De lo contrario, usted tendría que leer toda la información que presenta ese documento para sacar una síntesis y poner una breve descripción de la obra entre corchetes. Y ahora vamos con la fuente, el cuarto elemento. La fuente indica dónde los lectores pueden recuperar la obra citada, al igual que los títulos. Por ejemplo, en las bibliotecas de las grandes universidades hay una opción, ¿sí?, en donde nosotros ponemos el título y nos despliega toda la información de esos documentos. Esta de la fuente nos permite a nosotros ubicar en dónde está ese documento, esa revista, ese artículo científico, ese libro. Una referencia, dice APA, sin una fuente recuperable no puede ser incluida. Por favor, voy a resaltar esto. ¿Sí? Voy a ponerle una línea. ¿Sí? Una referencia sin una fuente no puede ser incluida en la lista de referencias. Por una sencilla razón. Los lectores no pueden recuperar la obra. Y la idea es que cuando uno hace un trabajo de investigación y le genera un informe de investigación, todo lo que usted ha puesto como citas y ellas a su vez están en las referencias, yo como lector tenga la posibilidad de ir a la fuente, a ver dónde está. Con eso que estamos haciendo, evitando plagio. ¿Sí? Evitando tomar la autoría de otras personas y hacerlas nuestras. Para eso se crea APA. Para eso se crean las referencias. Para eso se crean las citas. Para evitar plagio. Es necesario en este momento también hablar del formato de la lista de referencias. A ver, ¿cómo nos dice APA esto del formato? ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? Y en primer lugar, APA nos dice, comience la lista de referencias en una nueva página. Entonces aquí nos dice claramente, una nueva página después de toda la investigación. Usted ha hecho todo el proceso investigativo, ha terminado con conclusiones y recomendaciones y ahí debe incluir las referencias. Siguiente sugerencia que nos da APA dice, coloque la etiqueta de la sección referencias en negrita, en la parte superior de la página y centrada. Esto es parte del formato. Recuerden que APA cuida mucho el formato y esto nos permite a nosotros presentar documentos académicos totalmente bien expuestos. Y aquí hay algo importantísimo que hay que tomarlo en cuenta. Ordenar, dice la lista de referencias, alfabéticamente por autor. No se admite, de acuerdo a APA, viñetas. No se admite numeración en el listado de referencias. Simplemente se marca en el Word y se le manda a ordenar alfabéticamente de acuerdo al autor. Esto nos va a permitir tener y ubicar rápidamente la información que nosotros tenemos ahí. Obviamente APA nos dice que pongamos a doble espacio toda la lista de referencias a doble espacio. El párrafo que le he expuesto en este momento en la pantalla nos está diciendo prácticamente que nosotros apliquemos lo que se llama una sangría colgante de 0,5 pulgadas, en otras palabras, de 1,27 centímetros. Y vamos a explicar con un ejemplo esto. Esto permite que el autor esté claramente evidenciado, visualmente listo para poder determinar quién es. E inmediatamente del autor, obviamente va a ir la fecha y vamos a verificar la actualidad del documento y el autor que escribió determinado documento. Pongamos ejemplos.
de los más importantes, no de todo lo que menciona APA porque nos demoraríamos mucho tiempo. Pongamos ejemplos. Artículos de revista. ¿Cuál es el formato? Si usted se fija aquí, nosotros estamos cumpliendo con todo lo que plantea APA, ¿sí? Mire, aquí está el autor. Aquí está el autor. Justamente como nos enseñaron en planteamiento de citas, aquí está la estructura de los autores. Entre paréntesis, después de un punto, viene la fecha. Como es un artículo de revista, debe tener el día, el mes y el año. Luego, ¿qué viene? El título, ¿sí? El título, en este caso, del artículo de la revista. Debe venir inmediatamente el nombre de la revista y el número de la revista, seguido del número de las páginas en donde se encuentra ese artículo de la revista. Punto, no se olvide de los puntos, y la dirección electrónica, que para el caso de este ejemplo tiene DOI. ¿Sí? El DOI es como quien dice la huella digital de este artículo. Entonces, aquí estamos claramente indicando este ejemplo de artículo de revista. Tenemos otro. Solamente que aquí hay una variación. Fíjese, por favor. Nosotros tenemos aquí una variación que es la estructura, ¿sí? La estructura de la fecha. Primero le pone el año, después le pone el día y luego el mes. Cualquiera de las dos formas se pueden utilizar. Tenemos de la misma manera el título, ¿sí? Tenemos el nombre de la revista, el neoyorquino para este caso de ejemplo, y tenemos en este caso, ¿sí? La dirección electrónica, pero sin DOI, sin la huella digital por utilizar este término, sin DOI. Ahora veamos un ejemplo de artículo periodístico. Nosotros siempre utilizamos periódicos para nuestros trabajos de investigación. Muchas de las investigaciones se basan en artículos periodísticos. Fíjese cómo está. De la misma manera, se utiliza el formato autor, fecha, título, y aquí, ojo, esta partecita, el nombre del periódico. Para el caso de este ejemplo, The New York Times. Para el caso de este ejemplo. Y como es un periódico electrónico, viene la dirección electrónica de ese documento, de ese artículo periodístico. Estamos indicando claramente cómo se debe hacer las referencias. Ahora veamos una referencia de un libro. Aquí tenemos un libro con DOI. ¿Cómo se estructura la referencia de un artículo, perdón, de un libro con DOI? Primero, el autor. No se olvide, primero el apellido. El autor siempre primero el apellido. Todas las referencias, primero el autor. En este caso es una persona. Primero el apellido, coma, las iniciales del autor, del nombre, perdón, el año, un punto, ¿sí? El título del libro, aquí tenemos incluso un subtítulo que se llama Historias de Ideas para el Viaje, y aquí tenemos la editorial Asociación Americana de Psicología. Este es un ejemplo tomado de la APA, ¿no? Punto, ¿sí? Y viene la dirección electrónica con DOI. Vale la pena mencionar algo. Aquí, por un error pequeñito, nos hemos olvidado, ¿sí? Que aquí debe ponerse un punto. ¿Sí? Un punto. Siempre un punto luego de las iniciales del autor. Ahora veamos cómo es que se estructura algo que nosotros utilizamos mucho en la actualidad. En la actualidad utilizamos muchas referencias relacionadas con YouTube, pero hay que saber darle crédito a los autores de YouTube. Hay que saberle dar crédito a aquellas personas que de alguna manera hacen su esfuerzo para subir documentación explicando ciertos temas y poniéndoles
en la Internet. La forma y la estructura es la siguiente. En este caso vamos a poner un ejemplo con un autor corporativo, Universidad de Harvard. ¿Sí? No se olvide, siempre luego del autor, el punto. Entre paréntesis, la fecha. Luego de la fecha, el punto. Viene el título, en este caso, viene el título del video, que para el caso del ejemplo, pinza robótica suave. Entre corchetes, la palabra video, para saber que existe un video. Entre corchetes, la palabra video, y luego viene un punto para cerrar la sección. Y ojo, ¿de dónde es el video? De YouTube. ¿Sí? De YouTube. Luego de la palabra YouTube, un punto. No se olvide siempre, los puntos en APA son claves porque son separaciones. Fíjese cómo separa el autor de la fecha, del título, ¿sí? Y de, en este caso, de YouTube. Y obviamente ponemos la dirección electrónica de ese video de YouTube. También podemos referenciar publicaciones que estén en Facebook. Pero ojo, aquí hay que hacer una aclaración. No todas las páginas de Facebook son referenciables, sino aquellas páginas de Facebook que se refieren a documentación científica, a documentación que esté reconocida. Debemos saber entonces decidir si ese Facebook tiene las condiciones necesarias como para poder ser referenciado. Ustedes y yo sabemos que hay cualquier cantidad de páginas de Facebook, pero pocas son las que se dedican a hacer trabajo académico, trabajo científico, trabajo educativo. Solamente de esas son las que hay que citar y hay que referenciar. Entonces, ¿cómo se hace? De la misma manera. Mire, el autor. ¿Cuál es el autor para el caso de este ejemplo? Noticias de la Ciencia es el autor. Es el nombre de la página de Facebook. ¿Sí? El nombre de la página de Facebook en este caso es Noticias de la Ciencia. Punto. Porque es el autor. Paréntesis. La fecha. Cerramos paréntesis. El punto que separa. Y viene el título. Fíjense, en todos estamos demostrando que existen los 4 elementos. Viene el título. Para el caso de este ejemplo, ¿eres fanático de la astronomía? ¿Le gusta leer sobre los científicos que han descubierto nuestro sistema solar y más allá? Y si es que el Facebook incluye una imagen adjunta, hay que poner entre paréntesis, entre corchetes, imagen adjunta. Si es que ha existido una actualización del estado de Facebook, hay que poner entre corchetes la actualización del estado de Facebook. Y por obvias razones cerramos con un punto y ponemos la palabra Facebook para diferenciar. ¿Sí? Fíjese, anteriormente revisábamos lo que es YouTube. Ahora estamos en Facebook. Aquí es donde se diferencia. Luego de la palabra Facebook, punto. Y ponemos, por obvias razones, la dirección electrónica del Facebook. ¿Sí? Entonces, también hay como referenciar las páginas de Facebook, pero siempre y cuando sean reconocidas. Lo mismo sucede con un sitio web. El sitio web que usted vaya a referenciar también debe tener los 4 elementos. No por ser sitio web, usted va a omitir uno de los elementos. Debe usted poner los 4 elementos que tiene la referencia. Entonces, ¿qué viene? Vea, aquí tenemos 3 ejemplos. ¿Sí? Fíjese. Y le voy a hacer notar algo. Solamente el primero tiene la palabra recuperado. Porque resulta que a veces en todo lo que tomamos de un sitio web ponemos recuperado. Bajamos un documento, recuperado. Ponemos un documento, recuperado. ¿Sí? Siempre que estamos en sitio web ponemos recuperado. Pero fíjese, solamente en el primero existe la palabra recuperado. ¿Sí?
Ahí nosotros debemos tomar en cuenta una situación. Primera situación. Para poner la palabra recuperado, yo debo darme cuenta que es un autor que no necesariamente es reconocido, ¿sí? Cualquier persona puede subir documentación a un sitio web, pero no siempre se va a mantener en el tiempo y el espacio. Fíjese lo que sucede con las otras, ¿sí? Aquí estamos hablando de un Instituto Nacional de Salud Mental. Estamos hablando de un autor que se llama Wodiat, ¿no es cierto? Pero ojo, este autor es de la CNN, ¿sí? El primero no tiene, por ubicar nada más y con mucho respeto esto, no tiene mayor trascendencia. Por eso es que el documento se puede perder en el tiempo y el espacio. Lo que no sucedería, lo que no sucedería con estos otros dos documentos, que son autores que son parte de organizaciones reconocidas y que usted puede encontrarle en cualquier lado. De la misma manera, entonces, como estábamos diciendo anteriormente, se debe evidenciar los elementos que estamos mencionando, que son los cuatro. Veamos si es que tiene esto. Autor, fecha, ¿sí? Fíjese, siempre separados por un punto, ¿ya? El título, ¿no es cierto? La palabra en el primer caso de recuperado, la fecha en que recuperó, ¿ya? Y de dónde recuperó. En este caso, de la dirección electrónica. De esa dirección electrónica se recuperó. Veamos el siguiente. Autor corporativo, ¿no es cierto? Instituto Nacional de Salud Mental. Aquí viene el mes y el año. Para el caso de este ejemplo, ha tenido el mes y año. Viene el título, ¿sí? ¿Ya? Y viene, obviamente, la dirección electrónica. Luego viene el otro ejemplo. Este es un autor que ha escrito en el 10 de septiembre del 2019, por citarle ejemplo, fíjese, todo separadito por puntos. Viene el título, ¿sí? Viene el título, viene en este caso la empresa, ¿no? Y viene la dirección electrónica. Todos ellos están cumpliendo con los cuatro elementos. Ninguna referencia deja de cumplir los cuatro elementos. Todas deben tener los cuatro elementos. Mira, ahí tenemos una más de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco tiene la palabra recuperado. Tampoco tiene la palabra recuperada. Ahora, en general, libros, vamos a ver la secuencia de los cuatro elementos. ¿Sí? Fíjese, tenemos acá el libro impreso, en general, el libro impreso, autor, primero el apellido, coma, en todos, por favor, cuando vaya a ubicar un autor siempre, apellido, coma, inicial, punto. Abre paréntesis, la fecha. Si es que es un libro impreso, el año. Punto. Título del trabajo y lo que el cuarto elemento era la fuente. En este caso, la fuente es la editorial. Al final, un punto. Mire cómo estamos aprendiendo a referenciar. Ahora un libro en línea, que hay muchos en la actualidad. De la misma manera, ¿qué nos tiene un libro en línea? Apellido, coma, inicial, si es que son en este caso, por citar un ejemplo, nada más hemos puesto este, ¿ya? En este caso son dos autores. Hay que ponerle, si son dos, y el otro apellido, la coma, la inicial y el punto. Si es que son más autores, apellido del autor más reconocido o del primero que se encuentre, coma, la inicial, punto, y la palabra et al. ¿Sí? Et al. Vamos a escribirle acá. La palabra, si es que fueran más de dos, la palabra et al. ¿Sí? Si fueran más de dos. Y obviamente continúa con el año,
el punto para separar, el título, la editorial, porque recuerdes un libro. Todo libro tiene editorial. Ahí está la diferencia. La editorial, punto, y viene el DOI. ¿Sí? Los libros generalmente tienen DOI. Lo que yo le llamo esa huella digital de él. Es eso que le hace único, DOI. O la URL, cualquiera de las dos. URL o DOI. ¿Sí? Bien, avancemos. Libro con editor. ¿Ya? Apellido, ¿no es cierto? Inicial, el editor, el año, ¿ya? O la fecha, como le estamos conociendo, el título y la editorial que se convierte en la fuente de recuperación. Aquí están ejemplos, y aquí, más bien dicho, antes que ejemplos, está la estructura de cómo citar, de referenciar libros en general. Aquí está la estructura de las referencias. A veces nosotros nos confundimos y queremos poner lo mismo con el libro impreso, libro en línea. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Ahora, los libros en versión impresa. Fíjese cómo un poquito cambia algunas situaciones. Tenemos el autor, ¿sí? En este caso igual son dos, ¿ya? Hay una forma también de hacerlo, de poner los dos apellidos, como está acá, ¿sí? Ya, ponemos los dos apellidos cuando puede haber homónimos, sobre todo, ¿sí? Cuando puede haber homónimos, entonces es mejor poner los dos apellidos, ¿sí? Con la inicial para que no se confundan. Entre paréntesis, la fecha, el título, ¿sí? Y la editorial. Aquí está la editorial. En este caso, Universidad del Valle, para el caso de este ejemplo. La versión electrónica de un libro. Pero ojo, este tiene una explicación. Dice versión electrónica de la versión impresa. Un poquito parece trabalenguas, pero no es así. Mire, hay documentos impresos que se han escaneado y que se han subido a la web. Eso es el que se conoce como versión electrónica de un libro impreso. ¿Cuál es la estructura? La misma de los 4 elementos. Lo único que añade es la dirección electrónica. Fíjese, por favor, nos vamos a remitir a ver los elementos. Autor, en este caso autores, ¿sí? Punto. Siempre que termine de poner los autores, por favor, punto. Paréntesis. Dentro del paréntesis, la fecha. Para el caso de este, como es un libro, el año. Cerramos paréntesis, punto. Y ponemos el título. ¿Sí? Mira, aquí está el título que hemos traído de este ejemplo, tomado de documentos de APA. Terminamos el título y separamos con un punto. Los puntos son claves en APA. Los puntos son claves en referencias. Ponemos la editorial. Aquí, por ejemplo, dice Universidad del Valle. Puede ser editorial Trillas, puede ser editorial Mundo Verde, cualquier editorial que sea. Al final de la editorial ponemos un punto. Fíjese el punto. Estos puntos, insisto, son claves. Y obviamente ponemos, como es versión electrónica de un libro impreso, ponemos la dirección electrónica. Ponemos la dirección electrónica para saber dónde ubicarle. Al dar un clic, nosotros sabemos que nos va a llevar el Google hacia la versión impresa, pero que está en la web. Que está en la web. Nosotros entonces revisamos brevemente cómo hacer referencias para poder incluirlas al final de nuestro trabajo investigativo, de tal manera que nosotros estemos lo más claro posibles. Ahora, aquí hay otro ejemplo. Libro disponible solo en formato electrónico, porque ahora en la actualidad los autores están escribiendo mucho, pero ya no están imprimiendo, incluso por ahorro de papel. Por cuidar el ambiente, ya no se está imprimiendo los libros. Pero también este tipo de documento, ¿sí? Que está en formato electrónico, debe tener los 4 elementos.
revisemos a ver si tiene los 4 elementos, ¿sí? Autor, en este caso es 1. Fíjese, apellido, coma, inicial del nombre, punto. Abrimos paréntesis, ponemos el año, en este caso, que es un libro, cerramos y ponemos punto. Fíjese, aquí está el título. Números, 2 puntos, elementos de matemáticas para filósofos. Este que está aquí, esta palabrita que dice números, es el título principal. Cuando existe un subtítulo, ponemos 2 puntos y ponemos acá el subtítulo. Pero en definitiva, todo esto corresponde al elemento 2, que es el título. Elemento 3 nos decía que tenemos que poner, en este caso, la editorial. Fíjese, aquí está, ¿sí? Editorial, Universidad del Valle. Punto. Y ponemos la dirección electrónica. Doy un clic en esta dirección electrónica y debe llevarme a este libro en formato electrónico, formato digital como le conocemos algunas personas. Cuide, por favor, que todos los documentos que usted utilice para su trabajo investigativo tengan estos 4 elementos, que no omitan ninguno. Como yo sugerí hace un rato, a veces omitimos la fecha porque no encontramos la fecha en el documento. Tratemos siempre de encontrar documentos, sobre todo en la web, en donde tengan los 4, que nos va a permitir a nosotros ubicarle, ¿sí? Que nos va a permitir ubicarle en el lugar pertinente, ¿sí? 4 elementos que debe tener una buena referencia. Agradecerles una vez más por tomar en cuenta estas pequeñas charlas que se da con el afán de que usted tenga la posibilidad de imbuirse con este conocimiento y por sobre todo aplicarla. Aplicarla en sus documentos científicos, aplicarla en sus artículos, aplicarla siempre que usted haga investigación. Recuerde, la investigación es la parte fundamental del desarrollo del mundo, pero la documentación que nosotros hagamos producto de la investigación debe tener fuentes y esas fuentes deben estar referenciadas correctamente, de acuerdo en este caso a la última norma APA séptima. Muchísimas gracias por escucharnos.